Estimados estudiantes, muy buenas noches. Mi nombre es Stalin Samaniego y yo les voy a impartir la asignatura de estadística. Introducción. Los estudiantes al finalizar y aprobar la asignatura estarán en la capacidad de recolectar, describir, organizar, sintetizar y analizar la información de intereses sobre los fenómenos o procesos que les presente en su desenvolvimiento académico y profesional mediante métodos estadísticos básicos. Objetivo. Tenemos el objetivo general: analizar y calcular los estudios cuantitativos de los individuos o series de casos mediante la aplicación de la teoría fundamentada en la práctica para conocer cada una de las variables compuestas en la reproducción de casos. Objetivos específicos: determinar la distribución de frecuencia mediante la tabulación de datos, representación gráfica para identificar la amplitud, frecuencia y resultados. Establecer las medidas de tendencia central mediante la media, mediana y moda para establecer la frecuencia con los intervalos en cada posición. Buscar las medidas de dispersión mediante la identificación de rango de la varianza y la desviación estándar para conocer las series estadísticas de cada medida de dispersión. Realizar las medidas de posición mediante las series estadísticas simples y frecuencia de intervalos para determinar los cuartiles, deciles, centiles y percentiles. Horas, número de horas de la asignatura. El aprendizaje en contacto con el docente, 18 horas. Aprendizaje práctico, 48, y aprendizaje autónomo, 42. Con lo cual nos da un total de horas en la asignatura de 108 horas. Tenemos las unidades de la asignatura. En la unidad 1 vamos a analizar de la distribución de frecuencias y presentaciones gráficas. La unidad 2, medidas de tendencia central. La unidad 3, medidas de dispersión. Y la unidad 4, medidas de posición. Para la unidad 1, dispersión de frecuencia y representación gráfica, analizaremos qué, o lo siguiente: la distribución de frecuencia y tabulación de datos, criterios de evaluación y criterios para evaluar una distribución de frecuencias, pasar para eh, pasos para elaborar una distribución de frecuencia, una amplitud, clases, intervalos, ancho de intervalo de clase, componentes de una distribución de frecuencia, frecuencia absoluta, frecuencia relativa acumulada, punto medio o marca de clase, representación gráfica, definición de componentes de una gráfica, diagrama de barras, barras simples, barras compuestas, el histograma, polígonos de frecuencia acumulada y diagrama de sectores. Para la unidad 2 vamos a analizar las medidas de tendencia central, pues en donde tenemos la clasificación e importancia, media aritmética de una serie estadística simple, de una frecuencia de intervalos, media ponderada de una serie estadística simple, de una frecuencia e intervalos, la moda de una serie estadística simple de frecuencia de intervalos, mediana de una frecuencia de estadística simple o de frecuencia e intervalos. Para la tercera unidad, medidas de dispersión, clasificación e importancia, rangos, características, desviación, características de una serie estadística simple, de una frecuencia de intervalos, la varianza, las características, clasificación, las ventajas de una serie de estadística simple, de frecuencias de intervalos, desviación de estadísticas, intervalos de la desviación estadística, reglas empírica o teórica, dispersión relativa y asimetría. Y en la cuarta unidad, medidas de posición, la definición e implementación, tenemos los cuartiles, la frecuencia de intervalos, los deciles de frecuencia de intervalos, centiles o percentiles de frecuencias e intervalos. Bien, estimados estudiantes, esto es lo que vamos a analizar dentro de la asignatura de estadística. Muchísimas gracias.